Soy Javier Almendros y este es el podcast número 182. Hoy en exclusiva desde Madrid, hablando de esa derrota, ¿no? Que por lo menos para mí fue bastante dolorosa. Claro, veníamos de dos partidos que había que ponerlos en contexto, pero que habían dado una imagen buena del equipo. Venimos además de escuchar, ¿no? Que podríamos haber ganado, o deberíamos haber ganado a Bears, que teníamos equipo para enfrentarnos, que Bears tenía muchísimas deficiencias, sobre todo en ataque, ¿no? Pensando en que sería un partido duro, que sería un partido difícil, pero que ofensivamente Chicago no tenía casi nada, ¿no? Y al final, aunque después de, también por eso no grabé ayer, siendo hoy miércoles, ¿vale? Para los que no estéis escuchando, no nada más bajarlo. Cuando lo grabas en miércoles, es verdad que, 2 días después, porque jugamos el lunes, es verdad que ganas un poquito de perspectiva, y hoy lo veo ya de otra manera, ¿no? El mismo día del partido, el martes, fueron días, fueron horas en las que te caes un poco, ¿no? De ese guindo en el que nos habíamos subido con Browns o contra Detroit, ¿no? Te caes además con una sensación rara y complicada, que luego, si queréis, hablamos de ello. Pero luego es cierto que lo pones en perspectiva, que tienes que valorar que ni éramos tan buenos, ni somos tan malos hoy, que evidentemente hay cosas, cuando digo ponerlo en perspectiva, hay cosas que tienes claro que te van a poner a tu equipo en un nivel. Hay gente que está diciendo que no somos equipo de playoff. No lo hemos demostrado todavía, es evidente, porque cuando hemos tenido que ganar a cierto tipo de equipos no lo hemos hecho. Pero sí que para mí estamos ahí, en ese pequeño salto. La cuestión es si vamos a dar ese salto, ¿no? Y por eso yo quería hoy decirlo de una manera también más tranquila, más en perspectiva. Creo que vimos fundamentos contra Detroit y contra Cleveland. Si ese es el crecimiento del equipo, y yo creo que Belichick parecía contento, ¿no? Con el desarrollo del equipo, pues en eso hay que confiar, ¿no? Y digo ponerlo en perspectiva porque no deja de ser una derrota muy dura, la de Chicago, y que te deja un poco, poniéndote los pies en el suelo. Pero en este ponerlo en perspectiva, que yo creo que lo voy a usar como título, si no se me ocurre una cosa mejor después de grabarlo, ese ponerlo en perspectiva, creo que debemos verlo como una situación, no digo que excepcional, pero sí una situación de las que no estamos, yo creo, bien preparados. No sé si bien entrenados o bien anticipando lo que nos puede venir. No sabemos reaccionar, pero hay una parte que yo creo del partido del lunes que es imposible, y es el tema físico, el tema de talento para enfrentarte a ciertas situaciones. Que te ganen físicamente en todas las facetas del juego, que se impongan líneas ofensivas cuando no hemos tenido tanto problema contra otros equipos, o en equipos especiales algo más, aunque parecía que estaba mejor, pero eso puede ser más dependiendo del equipo, no tan estructural, digamos, más coyuntural de contra qué equipo juegas. Creo que nos puede hacer ver que incluso los grandes equipos de Belichick, había un equipo, sobre todo los Ravens, que nos solía pintar la cara año tras año. A lo mejor luego acababa ganando la Super Bowl, pero si echáis mano de aquellos años que ya parecen tan lejanos, con las 12, 13 victorias, siempre había algún equipo que se nos daba excepcionalmente mal, ¿no? Igual que parecía como que siempre le íbamos a ganar a Steelers, y que en cambio, Ravens siempre nos ganaba a nosotros.
es eso, es que siempre hay equipos como que se te dan mal, ¿no? Y Chicago creo que juntó varias piezas que suelen ser las que se nos dan mal. Que no seas capaz de imponerte físicamente, de mantener, por lo tanto, el partido ajustado para tener esa victoria un poco, ¿no? En el tema físico que suele ser al final del partido, que no sepas tampoco controlar físicamente y por lo tanto mantener una baja ejecución de puntos, ¿no? O sea, en un partido en el que esté lo suficientemente cerrado, hay que poner en contexto que las victorias han sido siempre con un dominio claro desde la defensa, ¿no? Y luego cometiendo errores el equipo rival, ¿no? No porque te hayas impuesto ofensivamente, ¿no? Digamos que la ofensiva en nuestras 3 victorias de este año ha ido acompañando, digamos, como la música de fondo a una sonata o a un desempeño, digamos, mucho más importante por parte de la defensa, y no ha sido el caso. Por lo tanto, poniendo eso en contexto, nos queda solo, pues eso, la esperanza de que esto sea, no digo un hecho aislado, porque es evidente que, como decía, se junta un quarterback móvil, se juntan carreras de diseño, se juntan planteamientos, yo creo, también equivocados, que luego podemos hablar también en el partido. Pero cuando se juntan estas 2 o 3 cosas y te superan, no tienes otra. Probablemente incluso con el mejor cuerpo técnico del mundo y con Tom Brady, incluso, no tengo yo claro que hubiéramos sido capaces de ganar el partido el otro día, sinceramente. Porque creo que Chicago se impuso en todos los sitios, sobre todo en las trincheras, y este es un deporte de trincheras. Entrando a lo realmente importante y mollar de la situación, lo peor antes del detalle es la marea, la resaca, ¿no? de algunas de las decisiones para mí que se tomaron durante el partido, y que eso sí que puede ser un daño que no sea puntual de este partido, como podría ser o como espero que sea respecto al tema físico, sino que puede llevar y acarrear muchos más problemas. Os hablo sobre todo de la decisión de Mac Jones. Se toma una decisión de poner a Mac Jones como titular, una decisión que parecía ya premeditada por lo que se estaba, digamos, filtrando desde, pues, sobre todo el entrenamiento del sábado, que es más un paseo. Ya si me habéis visto en el directo lo estuvimos hablando, que es más pues se hace, a veces yo lo he visto previo a la Super Bowl, ¿no? Cuando hacen el resumen del que gana la Super Bowl, pues se ven ensayando jugadas prácticamente en el salón, ¿no? del hotel. Es un poco un paseo, se hace para ensayar el conocimiento de la jugada, para tenerlo en mente. No se hace a velocidad, no se hace con protecciones, se hace simplemente como cuando ensayas, ¿no? En entrenamiento, sin más, ¿no? A partir de ahí parecía que Mac Jones era el titular. Tomas esa decisión, que no es de cómo se filtró, desde mi punto de vista eso no tiene mucho sentido, que era prácticamente decisión del inicio del partido. Yo eso no me parece razonable, al menos. Tomas la decisión y luego sobre esa decisión la cambias al tercer drive. Cuando es verdad que acaba de cometer una interceptación, es verdad además que Mac Jones no toma una buena decisión en ese pase, sea lo que sea, porque ahora se está hablando que si ya tocaba el cable de la cámara, me da igual. El punto no es ese, el punto es que ese pase no debería haberlo dado, al menos como se da, ¿no? Pasando por encima de un defensor, con lo cual te hace que lo mandes muy muy flotado en una cercanía de un safety, ¿no? Es un pase que yo creo que no debería darse. Bueno, independientemente de eso, al sentarlo, acabas de quitarle
quitarle cierto peso y poner un poco en la picota al que tiene que ser tu quarterback franquicia, porque lo que hay detrás, y lo vimos luego después tristemente, que Zappe no está todavía al nivel de llevarte un partido en el que las cosas se tuercen, en el que hay muchísima presión, en el que tu línea no te está aguantando, en el que tu ataque no funciona. No es ese quarterback estrella que te puede ganar el partido solo. No, no lo es. Ni tenemos probablemente un cuerpo de receptores alrededor tan espectacular como podría ser, por ejemplo, el de Bills. Con lo cual, el brete en el que ha puesto Bill Belichick como responsable, ¿no? Él se pone responsable a la organización, al equipo, para mí es un poco excesivo para la situación que teníamos y puede tener consecuencias más allá de, como os decía, de este partido. Que tú tomes la decisión, como me puedo imaginar, de darle algo de minutos a Mac Jones con la esperanza de que vaya entrando en juego, de que el partido esté más o menos igualado, que no lo pierdas, etcétera, durante la primera parte a lo mejor, que le iba a dar algo para probar y luego ya veríamos, pues vale. Que tomes la decisión porque en alguno de las salidas corriendo, porque tuvo que correr por su vida, porque la línea no aguantó absolutamente nada, ni por dentro ni por fuera, y se le vea un problema de movilidad y pienses que es mejor tenerlo fuera por su propia seguridad, vale. Pero el hacerlo como se hace, después de 3 drives en lo que el equipo no estaba funcionando y una interceptación, con el run del campo, que acaba aplaudiendo la entrada de Zappe, estás, como digo, poniendo en un brete a tu quarterback titular y franquicia en el que has invertido una primera ronda, número 15, y luego además dándole probablemente una sobredimensión a un chico que no deja de ser rookie, que ha jugado en una spread, que está aprendiendo, por ejemplo, a hacer snaps bajo center, no lleva probablemente más de 3 o 4 partidos haciéndolo, y que está todavía aprendiendo, y que además tiene la pinta, que no, por eso también es un cuarta ronda y no fue una primera, tiene la pinta de que su techo no es tan alto como el de Mac Jones, con lo cual estás generándote un problema que va más allá de en sí perder un partido que probablemente habrías perdido con uno o con otro. Y ahí está, yo creo, la clave del partido, porque bueno, luego hay muchísimas cosas que no funcionaron, hay alguna cosa que se puede poner como, bueno, como que vale, que podemos tener alguna cosa como positiva, digamos, en la parte positiva, pero no deja de ser un partido, como os he dicho, que si es una tendencia, este equipo tiene un problema, porque entonces tenemos un equipo, el equipo que vimos contra Chicago es un equipo lamentable, no ganó absolutamente en ninguna faceta del juego y se sintió dominado en todas y cada uno de los momentos del partido y en todas y cada una de las posiciones, ataque, defensa y equipos especiales. Entonces, si este es el equipo que nos queda por ver de New England, pues tenemos a un equipo que estará entre los 10 últimos de esta liga. Y es así. Pero claro, ese no es, yo creo, un equipo entrenado por Belichick y no creo que sea tampoco el equipo que hemos visto en algún otro partido, incluso compitiendo contra Packers, por mucho que Packers ahora mismo sea el equipo que es, o ganando partidos a gente como Detroit, que bueno, que sí, que ahora no está metiendo 6 puntos, pero, o sea, 0 puntos o 6 puntos, o sea, pero estaban llegando a nosotros anotando más de 30 puntos por partido. Por lo tanto, tengo que pensar, y a lo mejor es simplemente un poco de fe, pero tengo que pensar que el equipo es mejor de lo que es ahora. Porque creo que Chicago se impone porque es superior a nosotros en lo físico y puntualmente saben usar mejor el talento que tenían, que no era mucho. Defensivamente sí, pero no ofensivamente. Por lo tanto, creo que por eso la parte mollar del tema, y por eso yo creo que no voy a entrar más en las deficiencias del equipo, más allá de los detalles cuando vayamos drive por drive. Lo importante es que se ha generado una situación
que tienen mucho más trascendencia de la que tiene el propio partido y que para mí se podía haber evitado. Si pones a Mac Jones, ponlo y lo sostienes. Y no lo puedes sacar en el momento en el que lo estás echando contra el público y contra todo el mundo, porque lo vas a tener que poner y probablemente lo vas a volver a poner contra Jets el domingo. Y ahí está, yo creo, el problema, aparte de las lesiones, que yo creo que es otra cosa muy, muy importante, ¿no? Y que nos está también lastrando. Evidentemente no hay IRs este año, porque como es más corto, pues bueno, pues se juega un poco. No tenemos pérdidas así muy importantes, aunque se está empezando a pensar que Ty Montgomery no va a volver. Pero que tengas a gente como Christian Barmore sin jugar, a Josh Uche cuando además creo que era un partido bueno, ¿no? El de Chicago, a Kendrick Bourne o a Isaiah Wynn, es un problema, sinceramente, porque tuvimos un gravísimo problema en el pass rush interior. Sí que es verdad que Godso y Lawrence Guy pues tienen esa capacidad de parar la carrera, pero no te están liberando tanto espacio como te podría entrar. Perdemos a Wise en medio del partido. Kendrick Bourne, bueno, pues estamos usando a Thornton y yo creo que es uno de los puntos, entre comillas, positivo, porque bueno, es muy limitado. Josh Uche, como os he dicho, creo que podría haber hecho la función de spy o al menos de pass rush mucho más rápido, ¿no? Que se nos escapa. Y lo de Isaiah Wynn, pues claro, metes a Cannon. Si Isaiah Wynn está mal, pues bueno, pues Cannon al final es lo que es un practice squad cortado, ¿no? Entonces, y es que en medio del partido hemos perdido a Kyle Dagger en el tercer cuarto. Phillips, aunque vuelve al campo, pero lleva tocado todo el año y al final eso acaba lastrándote en tu desempeño. Peppers no acaba de llenar tampoco el hueco de los otros dos, aunque yo creo que le faltan oportunidades porque no lo ha hecho tan mal del todo, o al menos yo no he sido capaz de detectar fallos graves. Y luego la lesión de Andrews con esa jugada tan sucia y tan fea de Pennell, y que cuando tiene que salir Andrews fuera del campo es Ferenc el que tenemos de center, porque no hemos acabado todavía de encontrar entre todos esos tiros al aire que hemos dado. Evidentemente era más complicado entre los undrafted de encontrar a alguien que pudiera suplir al amigo Andrews. Vamos, si queréis, rápido por el partido y luego le damos un poquito una vuelta final como resumen. Los 3 primeros drives de New England básicamente son 3 y fuera, en el que para mí no tiene ninguna responsabilidad el amigo Mac Jones. De lo que yo recuerdo ahora mismo, ya me pueden estar faltando cosas. Son carreras, screens con nada, con 0, y en un 3rd y 10 Mac Jones que tiene que salir corriendo y que acaba consiguiendo solo 5 yardas. Ese es el primer 3 y fuera. El segundo 3 y fuera es una carrera de Damien Harris y un check down también a Harris, que volvemos a cometer una penalización, que Isaiah Wynn, Trent Brown, no sé ni las penalizaciones que tuvo, sobre todo en los primeros drives. Yo creo que hizo una prácticamente cada drive, y ese tercera y larga acaba siendo de nuevo otra carrera que acaba siendo un 3 y fuera, ¿no? en yarda propia. Y luego está el drive, el tercero, que sí que empezamos a conseguir un primer down con una carrera de Mac Jones también, 15 yardas, un pase rápido a Hunter Henry, que yo creo que hemos perdido un poco esa faceta de juego rápido y corto, de esas 5 o 6 yardas que tenía Brady, ¿no? Esa zona underneath que también atacaba y que yo creo que tanto rédito nos tuvo. Yo creo que le tienen cierto miedo porque Mac Jones sobre todo tiene muchos problemas para identificar a los linebackers, ha cometido muchas interceptaciones por ese lado. Pero bueno, como os decía, todo ese drive sí que tiene
alguna carrera de 5 yardas, tiene algún pase como el de Hunter Henry, pero básicamente son 20 o 30 yardas de Mac Jones escapando. De hecho, Mac Jones era en la primera mitad, o después de la primera mitad, el corredor con más yardas de New England. O sea, Ramondre Stevenson no habíamos podido correr en ningún momento, ni con Damien Harris ni con Stevenson. Con tanto nivel de pass rush, acaban tomándose pues eso, las decisiones como la hace en ese tercera y largo Mac Jones, pero bueno, yo entiendo que es a la desesperada y buscando un poco la continuidad del drive. Y estos son los 3 primeros drives en el que al final no he identificado tampoco graves errores de Mac Jones y que tiene que salir corriendo prácticamente en 4 o 5 snaps y nunca trabajando cómodo, sin estar sostenido por la carrera, sin establecer la carrera. Creo recordar que tampoco funcionó el play action y si lo hizo fue de manera muy puntual, con lo cual pues nada, ¿no? Toda situación, ¿qué es lo que generó? Pues que tenía una posición de campo tremendamente positiva porque estábamos empezando la yarda 25 con 3 y fuera, pues imaginaros, ¿no? Los punts, que además Bailey fue un poco sospechoso el otro día, pues teníamos unas posesiones en las que empezaba prácticamente Chicago en la yarda 40, 30 y muchas, ¿no? O sea, teníamos ya prácticamente en campo propio a los amigos de Chicago. Chicago no pudo tampoco correr. Montgomery hacía 4 yardas y volvían a correr y eran 2 yardas y prácticamente era todo así, pero llegaba el tercer down y conseguían, como en este caso, Darnell Mooney 20 yardas con una pick play normal, con una jugada preparada que nosotros no tenemos y que yo no estoy viendo, una jugada de tercer down, que es lo que tienes que ensayar. Tienes un tercer down, es un tercera y 4 o un tercera y 3, tienes que pasar y tienes a un tío como Justin Fields o como Chicago que tiene problemas. Pues si tienes jugadas, si te van a marcar en individual, pues úsalo, ¿no? Pues 20 yardas, Darnell Mooney se meten en zona de anotación y sí que es cierto que fueron tremendamente conservadores. Cuando llegaba el tercer down en zona ya de field goal, Eberflus decidió siempre lanzar el field goal, por ejemplo en este primer down de Chicago. El segundo drive igual, ¿no? Fue un poquito intentando correr por fuera, pero sin conseguir primeros downs. Tackle for loss en la carrera, ¿no? Un tercera y larga, otras 20 yardas en juego intermedio. Cada tercer down que tenían, incluso en Kirk Harry hizo una recepción, alguna carrera sí que se escapaban, pero bueno, yo creo que los controlamos bastante bien. Y el problema es que nos hacen un touchdown prácticamente porque no sabemos en el final, ya cuando llegan las últimas 20 o 30 yardas, tenemos un descontrol tremendo y todas las carreras nos acaban pillando descompensados, o bien en formaciones muy ligeras o todavía decidiendo dónde tenemos que estar posicionados. Hubo muchos problemas, yo creo, de comunicación en la primera parte del partido. Nos íbamos ya a 10-0 y prácticamente no había empezado el partido. La interceptación creo que marca un antes y un después en la defensa. La defensa se da cuenta de que tiene que dar un pasito adelante y es verdad que a partir ya de ese drive de Chicago acaba dando ese paso adelante la defensa, que evidentemente dura poco, no aguanta mucho más. Pero sí que consigue un 3 y fuera con un sack de Judon tremendamente importante, levantando a la gente, un poquito como sabiendo que tenían que dar ese plus porque el ataque no estaba funcionando. La interceptación, que ya está también en yarda 30 o 40 de New England, acaba siendo un sack y un 3 y fuera, y ese hype un poco, ese levantar al público, unido a la entrada de Mac Jones, de Zappe, a la salida de Mac Jones, sí que es verdad que cambia un poquito, tampoco mucho. Estamos hablando de 3 jugadas. Empezamos a usar un poquito el pase más en corto, Jonnu Smith o Damien Harris.
Rhamondre también, aprovechando, ¿no?, la entrada de un blitz, identifican la presión, que es lo normal, y sacas el balón hacia afuera y consigue una carrera larga de 20 yardas y luego el pase largo de Meyers, ¿no?, que acaba siendo el touchdown, ¿no? En este momento es cuando parece, ¿no?, que el momentum del partido podía cambiar. Son 2 drives en los que te habían dominado ofensivamente y defensivamente. Tú consigues hacer un 3 y fuera un poco más por testosterona de Judon y luego la entrada de Zappe, ¿no? Entonces ahí parecía que el partido iba a entrar dentro de una dinámica mucho más ajustada que era lo que se esperaba. De hecho, Chicago comete una interceptación. Acaba corriendo Fields, Montgomery, que no puede correr, y de nuevo en ese tercera y larga, esta vez lo que pasa es que el balón es tocado por Judon de nuevo, interceptado, y con cierto nivel de retorno nos da más o menos una posición de campo positiva, prácticamente desde mitad de campo, ¿no? Y ahí en ese primer down nos jugamos el pase largo, que es el de Devante Parker, 43 yardas, y luego entramos, ¿no?, con la carrera, con Rhamondre en los 2 siguientes drives. Esos son los 14 puntos, nos hemos puesto por delante y hemos recuperado el partido. Ya estamos al final de la primera mitad. Hemos conseguido, por un lado, imponernos defensivamente con un incremento de testosterona, que era lo único que podíamos poner encima porque nos estaban superando físicamente. Y luego, básicamente, 2 big plays resumidas, o 3. La carrera de Stevenson que se escapa, el pase a Meyers y el pase a Devante Parker. Básicamente ese es el espejismo de partido durante unos minutos en el que pensamos que New England se había espabilado. Pero a partir de ahí se acabó. Chicago ajusta con pase corto, y con carreras buscándonos también por fuera, y con carreras sobre todo de Fields, y empezamos también con el play action y a usar muchísimo también el tema de atacándonos a la zona. Hacen mucho motion, identifican, de hecho es un motion que no es para cambiar la organización inicial antes del snap, pre-snap, sino simplemente para identificar si es zona o es hombre. Nos identifican depende del tipo. Cuando era zona nos machacaron, pero bueno, eso en las conclusiones luego, si queréis, le echamos un vistazo. Nos acaban anotando touchdown, cometemos encima el fumble de Meyers, que es un error lamentable. Es cierto que somos capaces de sostenerlos, pero bueno, porque lo que os he dicho es que ellos tampoco tienen una capacidad, ¿no?, de arriesgarse, ¿no? O sea, van a lo que van. De hecho, empiezan en yarda 40 de New England, son 2 sacks los que acaba consiguiendo Judon, y uno de los que están casi en segunda y 25 con una jugada de estas que le tuvieron preparada a Fields, copiada de Lamar Jackson, o otra jugada atacando la zona con Darnell Mooney, y se meten, ¿no?, para tener ese field goal. Y es cierto que bueno, pues que al final penalizaciones y que no arriesgan y se quedan con el field goal y otros 10 puntitos para irse de repente un 20-14. Todavía estaba el partido en su sitio, es cierto que no habíamos tenido un buen final, de hecho habíamos perdido ahí un poco también el control del reloj que nos iba a dar el acabar la primera mitad, y con el fumble de Meyers todo cambia. Pero bueno, 20-14, y a partir de ahí pues pensamos que puede pasar algo más, ¿no? Y luego se acaba. El partido básicamente se acaba, y es que Chicago simplemente se limita a no cometer errores y a dejarnos a cero, completamente a cero, sobre todo con el pass rush. Chicago anota field goal en su primer drive de la segunda parte con más de lo mismo, con jugadas puntuales. En este caso es un end around que nos hacen 29 yardas. El resto son pequeñas cositas, 4 yardas de Herbert en una carrera, que Phil sale corriendo y te consigue el primer down, 5 yarditas por allí, 5 por allá,
Y cuando ya están en rango de field goal, conservativo, corremos, y si no conseguimos el primer down me da igual. Confiaba muchísimo en su kicker, field goal. Llega New England 3 y fuera, absolutamente entre el blitz y la presión, sin capacidad de reaccionar. El siguiente drive, prácticamente lo mismo, un field goal un poquito más largo, pero prácticamente lo mismo. Incompleto, corres 3 yardas, es un tercero y largo, pues tenemos a Kmet, 20 yardas. Que la carrera es un poquito mejor, 9 yardas, quarterback sneak, y conseguimos el primer down. Cuando ya estamos dentro de campo rival, corremos ya las 2 veces, es un tercera y 4, no somos capaces de conseguirlo, pues lanzamos el field goal, no tengo el mismo problema. Total, que nos meten 2 field goals en ese tercer cuarto sin arriesgar, sin pasar. No me da igual no convertir el tercer down, porque me siento superior, porque los estoy controlando, porque los estoy dominando en las trincheras y porque el ataque sé que he ajustado y que no me van a atacar. Y ya está. Es que tampoco hay mucho más. New England prácticamente ya no hace nada en toda la segunda mitad ofensivamente. Y llega un momento en el que la defensa, yo creo que un poco baja los brazos, y de luego está encima ese final de partido tan feo con las interceptaciones, ¿no? Es un poco el pase corto y el juego rápido que estábamos metiendo con las formaciones así más jumbo y personal 12 nos la acaban un poco estropeando con los balones tocados, ¿no? En la línea, aprovechando un poco que la falta de altura, ¿no? de Zappe. Ellos hacen un touchdown con un poquito más de lo que habían hecho antes, pero como os he dicho, tremendamente conservadores. Realmente no necesitaban mucho más, es solo un drive en el que anotan, el resto son field goals, pero es que no fuimos capaces tampoco de limitarles. Ellos tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 drives con anotación, bien sea field goal o bien sea touchdown, y los 3 en los que no lo consiguen son en esa primera parte que os he dicho, la interceptación a Fields y los 2 punt que tienen al principio del partido, en ese punto del partido, y se acabó. Es que no hay más. Y ese es el problema. Sinceramente, desde mi punto de vista, no miento, el tercero es el delay of game que podían habernos anotado, que simplemente se quedan en un 4ª y 2 y que no se quieren jugar, o sea, ahí en medio de campo. Pero bueno, sí, otro drive parado. Básicamente paramos 2 drives y la interceptación. Los otros 7 nos acaban de una manera tampoco, ya te digo, sin arriesgar, sin forzar, limitando las pérdidas de balón. Y ese es el problema. Las claves para mí del partido, aparte de lo físico, fueron varias. La línea ofensiva se vuelve a caer. Trent Brown y Cannon sufrieron muchísimo, con penalizaciones y superados en todo momento, pero es que encima también el pass rush interior nos hizo muchísimo daño. Defensivamente, además, no tuvimos esa capacidad, como en otros casos, de controlar el juego ofensivo. La carrera sí que la limitábamos, sí que estábamos preparados para jugar contra Montgomery y Herbert en posiciones más o menos estándar, pero las formaciones tan ligeras que sacamos no sé para qué, sinceramente, pero que estuvimos jugando en níquel y en dime, bueno, incluso en lo que llaman dólar, con 7 backs, eso nos dio unas debilidades, o nos ponían una debilidad que nos supieron aprovechar. Por ejemplo, el touchdown en el que McCourty la caga en la cobertura al running back, ¿no? El pase por fuera, uno de los touchdowns de la primera mitad. Porque al bloquear en campo abierto éramos más ligeros cuando ellos estaban jugando con personal 11 o 12, y incluso con personal 21. Y ahí tuvimos yo creo parte del problema, el planteamiento con tanto jugador de secundaria, no tener a Dagger, que Phillips estuviera tan tocado, y el ejecutar tantas jugadas tonales
y que luego el pass rush tampoco llegara, que con la previa nos había dicho Mac que su línea era una porquería y sin embargo yo creo que es verdad que Judon sí que hace muchísimo daño, pero al no tener a Barmore y a Wise, que yo creo que también lo perdimos muy temprano, ahí yo creo que sufrimos, ¿no? Y estaba ya muy solo. De hecho, Judon en la segunda mitad ya prácticamente desaparece. Creo que es fundamental eso. Perdemos las trincheras. La secundaria, yo creo que hay un planteamiento erróneo en formaciones a veces demasiado ligeras, sin un tío así más físico y que pudiera aplacar por fuera cuando nos lanzan pues en rounds o carreras exteriores. Y luego sobre todo el abuso que tuvimos en las posiciones de defensa en la secundaria zonales, que como no llegamos a Fields porque se escapaba, pues se acabó. Otra de las claves es que no estábamos preparados, probablemente porque no lo habían hecho nunca, Chicago, con esquemas de carrera con Justin Fields muy similares a lo que habían hecho con Lamar Jackson. Eso fue un copia y pega, no estábamos preparados y es que nos viene pero fatal. No somos capaces, cuando nos ponen a un tío móvil, lo vimos con Josh Allen el año pasado, lo tenemos con Lamar Jackson, que no deja de hacernos todo el daño del mundo, y ayer lo vimos con Justin Fields. Y seguimos sin ser capaces. Y sacas a Wilson y se escapa de Judon. O sea, es como, parece como el Madden, ¿no?, de los años 80. O sea, es que los jugadores son imposibles, a veces parece de placar. Y ese es el segundo de los problemas. Para mí, la pérdida en las trincheras, que nos limitó en cuanto al pass rush y a llegar a Fields, el abuso del juego zonal en terceras y largas. Para mí eso fue algo que no supimos ajustar y que seguimos sin saber defender a un quarterback móvil y ya está. Y en ataque, que yo le echo toda la culpa a la línea, ¿no? Porque gente como Ramondre Stevenson o Damian Harris, que habían estado muy bien, pues no lo estuvieron tanto en este partido, y luego en la protección de pase absolutamente nada. O sea que para mí esas son las claves por encima del resto. Y como veis, no le estoy echando la culpa a Zappe y no le estoy echando la culpa a Mac Jones. Yo creo que es como poner un 0 antes de cualquier número. Creo que es un invariante, no habría cambiado nada. Que hubiera jugado Zappe todo el partido desde el principio o no, que lo hubieran cambiado en la segunda mitad, hubiera entrado Mac Jones o al revés, da igual. Detalles que quiero compartir con vosotros, aparte de lo que ya os he dicho de las lesiones. Jamie Collins es ya parte de la plantilla, por lo tanto me temo que alguien pues, no sé si Uche, no lo sé, alguien que hoy todavía es de la plantilla probablemente vaya a pasar a IR, ¿vale? Porque eso, se ha subido al receptor que hemos fichado para equipos especiales, y Josh Uche, que es elevado desde Practice Squad, y ahora además creo que fue puesto ya en plantilla ayer martes. Empieza Mac Jones y Marcus Cannon también, porque Isaiah Wynn también era de los inactivos. Luego ya sabéis cómo todo acabó. Ramondre Stevenson también es el titular, es el titular, entenderme, ¿no? Es el que empieza en el primer drive y tiene además el mayor número de snaps, probablemente porque Damian Harris tampoco está al 100%. Hay que destacar las penalizaciones. Tuvimos, sobre todo Trent Brown, yo creo que fueron 3 o 4 de los primeros drives, al menos con una penalización, siempre él, ¿no? Probablemente porque la presión le estaba superando, ¿no?, su par. El primer drive, yo creo que incluso el segundo, como os he dicho, de Chicago, creo que hay muchísimos problemas de comunicación y de orden. Nos pillaban con motion, nos pillaban con pick plays, nos pillaban con las faltas de ajuste, nos pillaban con 1000 cosas, y eso se repitió en jugadas puntuales. Sigo viendo muchísimos problemas en cuanto al orden y a la preparación en la parte defensiva. En este partido se notó. Continuó, como os he dicho, ¿no?, el tema de la falta de comunicación y el tema del orden. He dicho el primer drive, pero luego tengo aquí apuntado que consiguió, o sea, que continuó
el tema. Os lo he comentado también, pero os lo repito, la línea no aguantó y Mac Jones salía corriendo, ¿no? Yo creo que de eso ha aprendido un poco de Zappe, ¿no? Y en cuanto veía la cosa, muy mal, ¿no? O sea, cogía y salía rápidamente. Cuando entró Zappe sí que se nota, como os he dicho, ¿no? En 2 o 3 jugadas, se adaptó en los 2 drives que hace bien, o que lo tiene de otra manera. Interpretó muy bien los blitz que mandaban, sobre todo en tercer down. Se aprovechó en alguna jugada de ellos, como por ejemplo el caso de la jugada esa larga de Ramondre Stevenson. Y luego creo que también el play action lo supo ejecutar bien. A partir de ahí la línea ya no aguantó ni eso y se acabó. Sin embargo, Mac Jones sí que le vi más nervioso, más intranquilo, más inseguro detrás de esa línea. Y en cuanto tenía más presión salía corriendo, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, la jugada del touchdown creo que es de Herbert, cuando están ahí decidiendo o no si cojo yo a Herbert o no, y baja McCourty y lo cojo de cerca, le doy cushion, Dagger ponte tú detrás. O sea, hubo ahí un problema de interpretación, de análisis. Además era evidente, ¿no? Con lo que estaban planteando, que podía ir el balón por ahí, y sin embargo no supimos. Incluso formaciones que estaban muchas veces en trips y que nos iban a atacar, parecía, ¿no? O nos sacaban un poco a los cornerbacks de la zona para correr, pero había muchas veces que pre-snap hacían movimientos y metían en la línea a los receptores, y en cambio luego formaciones que eran evidentes que nos iban a hacer jugada de carrera usando a los receptores por el exterior y por ese lado, y es que nos acababan corriendo, nos acababan doblando la esquina y corriendo. O sea, muy mal, sobre todo en la ejecución en momentos puntuales, la zona y formaciones, de identificar formaciones pre-snap, ¿no? Pero bueno, no defendimos bien. Ya os digo, para mí clave las 8 o 10 carreras que hace Fields, que no sé ni las yardas que se hizo, pero muchas, probablemente por encima de 100. Y luego los puntos en los que dejamos a Darnell Mooney y luego a Equanimeous Brown, que yo creo que no tenía ni un solo target en el partido anterior y lo hicimos MVP casi del partido, ¿no? Y luego la defensa, como os he dicho, tiene ahí un punto en el que entra, en el que sube, pero no salieron enchufados como yo me habría esperado en la segunda mitad, ¿vale? Es verdad que el ataque tampoco estaba bien. Lo que os he dicho también, formaciones demasiado ligeras, y empezamos a sufrir para bloquear. De hecho, hubo un momento, algún drive, que con el pase rápido estaban lanzándonos balones underneath muy cortos, buscando las yardas after catch, porque claro, recibía gente como Kmet y le estaba bloqueando gente muy pequeñita, o sea, un cornerback, etcétera. Y entonces tuvimos los problemas que tuvimos. Peppers y Brian cuando jugábamos con formaciones de 3 safeties, porque como os he dicho, perdimos un poco a Kyle Dagger y a Phillips en algún momento. Es verdad que fuimos ajustando, volvimos a usar las formaciones con 2 tight ends un poco, ajustamos también, sobre todo en la segunda parte, para sacar la presión, dándole balones rápidos underneath a Ramondre Stevenson, pero muy poco. No hubo grandes ideas en la segunda parte para solventar la presión. Más allá de esos 2 flashes en los 2 drives que entra primero Zappe, luego se nos apagó la luz, y yo creo que lo único que supimos hacer fue poner más hombres en la línea, y lo que hacía Chicago entonces era poner un muro para que no pudiera dar el pase. O sea que tampoco, no sé, hay un poco, sí que creo que pecamos de que no tenemos un coordinador ofensivo, sin más. El detalle de Pennell, que ya os lo he dicho, el blindside block que le ejecuta Andrews y que lo deja, que ya veremos si es una semana por lo menos, pero puede que sean 2, ya veremos. Y luego Ferenc, que es nuestro center titular a mayores glorias. Y poco más. Marcus Jones se vio también machacado, no sé si no acabará con algún problema, porque le placaron 2 o 3 veces en el cuello.
porque también, como os he dicho, equipos especiales, había veces que le llegaban hasta 4 y 5 jugadores a Marcus Jones y nos hicieron encima a nosotros algún retorno. Y nada, Folk tampoco mucho más que contar. Así que más o menos aquí acaba el resumen de este partido. Y lo único que os puedo decir es eso, ¿no? Que yo creo que no somos un equipo tan malo como lo que vimos el lunes, aquellos que hayáis tenido la mala suerte de verlo. Creo que tenemos más cosas, ¿vale? Vamos a querer pensar en eso y mucho más con los 2 próximos o 3 de los 3 enfrentamientos que vamos a tener con Jets, ¿no? Que creo que es algo relevante, siendo un rival divisional, Indianapolis, y tenemos también entre medias la jornada de descanso. Así que nada, a levantar el ánimo, porque lo único que nos queda pensar es que el equipo es mejor de lo que vimos y que, bueno, que estamos todavía, pues eso, dando, no sé ya si es la de cal o la de arena, ¿no? Pero hemos visto, después de 2 jornadas prometedoras, pues hemos vuelto un poquito a ese nivel tan bajo y tan triste y lamentable, ¿no? Que habíamos visto en alguno de los primeros partidos. Pero bueno, chicos, que nada, que nos veremos el domingo en la previa, si acabo pudiendo hacerla, y si no, pues la semana que viene en el podcast, y ya está. Y desde aquí os digo que Mac Jones será titular contra los Jets, estoy convencido. Así que nada, nos escuchamos.